Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a trabajar el tema referente a la productividad y su relación con la cultura organizacional. Estaremos atentos a sus comentarios. Por favor, escríbanos sus preguntas, coméntenos desde dónde nos saludan. La intención es que tengamos una interacción con ustedes. Mm, Pueden dejar sus preguntas en el chat acerca de este tema. Es un tema muy interesante, ya que algunas veces pensamos que todo está perfecto y que las cosas, las metas de las organizaciones no se cumplen. Y es en ese momento donde quizás valga la pena revisar cómo está la cultura organizacional. Un buen líder dice tener la capacidad de escuchar lo que no se dice. Para eso hemos invitado a Liliana Noelia, que es de España, vive en Madrid, nos acompaña desde España. Ella ha trabajado en su carrera profesional, que ya son más de 25 años, en diferentes organizaciones de todos los sectores, en la parte privada, en la parte pública, también en empresas del tercer sector, en empresas sin ánimo de lucro, que es algo que le encanta. Está orientada especialmente a la cultura organizacional, el liderazgo ético, la responsabilidad social, y eso es lo que nos va a compartir. Tiene pues sus estudios de pregrado y de posgrado en las áreas económicas, administrativas. Actualmente está terminando un curso de administración de entidades de educación superior, y hoy pues nos va a compartir su experiencia. Bueno, este espacio está liderado por la empresa ISWO, que nos dedicamos a la productividad, a la competitividad organizacional, y con eso pues le damos nuestro saludo de bienvenida. Hola Lino, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo has estado? Pues a vosotros en general, a ti en particular, a las personas que nos escuchan o que nos ven, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya es el saludo oficial, ¿no? Desde hace ya años, pero de un tiempo a esta parte más todavía. Encantada de poder compartir, de poder aprender y de escuchar. Bueno, muchísimas gracias. Bien, vamos al grano, como dijeron A por los ello. dermatólogos. Eh, esto de la cultura organizacional muchas veces nos descuidamos, ¿no? Y quizás lo mencionamos como una parte, ¿no? Hasta ahí creo que llegamos la mayoría de personas, decimos, sí, es que en esta empresa no hay cultura organizacional, no hay sentido de pertenencia. Algunos dicen clima organizacional. Y, y lo que realmente debemos es estudiar y revisar es que hay muchas posibilidades de alcanzar nuestros objetivos empresariales, que pueden ser en entidades con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, metas de ventas, metas de cobertura, metas de producción, las metas de incluso de tener, como lo decimos, un ambiente laboral. Y todo eso solo es posible como en la casa, como en la familia. Si todos nos entendemos, nos comunicamos, creo que va a haber opciones. Vamos a ver cómo eso se relaciona directamente, ¿no? O sea, no podría haber una excelente productividad en una organización si la cultura organizacional no es la adecuada. Bueno, teniendo en cuenta eso y sabiendo que nos escuchan gerentes, directivos, trabajadores administrativos, emprendedores, en unos términos sencillos, Lino, ¿qué es? Cuéntanos qué es eso de la cultura organizacional
y cómo podría relacionarse con la productividad de las organizaciones. Cuando hablamos de cultura sin más, generalmente lo que uno poco más o menos le viene a la cabeza es un conjunto de saberes, un conjunto de experiencias y un conjunto de creencias que se han ido generando a lo largo del tiempo entre y por y para los individuos que pertenecen o que están cercanos al grupo en cuestión, ¿no? Entonces, de ahí que se hable de diferentes culturas y demás. Siempre vinculado a algo positivo, vamos a expresarnos así de momento. Cuando hablamos de cultura organizacional, es precisamente eso dentro de una organización, dentro de un conjunto de personas que necesitan un orden, que necesitan una coordinación para llevar adelante algo. En este caso, cultura organizacional, cultura empresarial, cultura corporativa, ahí ya los conceptos pueden variar un poquito de unos sitios a otros. La cuestión es que ya sabemos poco más o menos a lo que nos referimos y para qué podría ser positivo esto, para qué se trabaja esto, por qué se pone esto ahora, sobre todo en estos últimos meses, encima de la mesa, aunque ya es bastante antiguo, ¿no? Por la productividad, bueno, al fin y al cabo, cuando se juntan un grupo de personas para sacar adelante una empresa, lo que se quiere sacar adelante es una serie de objetivos que obedecen a no tanto esas ganancias o beneficios económicos, sino para qué nos hemos juntado aquí. Y eso sería lo principal, la misión, visión, valores que lideran lo que es la empresa en cuestión. La productividad viene de que todas las personas que integran ese conjunto comprendan, entiendan y se hagan partícipe de que eso es para eso. Y esto, que en palabras es sencillo en un momento dado de expresar o de comprender, cuando lo aterrizas en el día a día es bastante complicado, porque todas las variables que tú has enunciado al principio juegan y juegan cada una mirándose al ombligo. Entonces, las combinaciones que puedes tener ahí son infinitas. Y para eso pues se necesita precisamente ese orden, se necesita poder medir, se necesita por lo tanto una objetividad, no una sensación. Uno percibe, por ejemplo, que puede haber buen o mal ambiente, por decirlo rápido, pero eso ya se puede medir, con lo cual tienes más facilidad o más información para saber cuáles podrían ser las soluciones, a priori cuanto menos, de lo que pueda ocurrir. Y por tanto, pues mejorar esa productividad y por tanto mejorar las condiciones. Eso sería un poco la intención de para qué esto. Excelente, muchas gracias. Me gusta mucho el enfoque que le das y me queda claro que la cultura radica mucho en los valores, ¿no? En los valores y que como conjunto, ya cuando estamos dentro de una organización, como conjunto podemos compartir y que hacen que nos comuniquemos, puede ser de una manera asertiva o no asertiva. Antes de salir al aire, estaba comentando acerca de la experiencia que tuve con una querida amiga abogada el día de ayer, quien me decía que muchas veces no escogemos, ¿no? Ese equipo, no escogemos, llegamos a trabajar a una empresa y tenemos un jefe que no lo conocíamos y unas personas que van a ser nuestros colaboradores, nuestros compañeros y no los conocíamos. Y quizás ese miedo a saber qué nos va a pasar, qué nos va a tocar, nos lleva a cometer imprudencias, a faltar un poco en el momento de solucionar un problema, que nos falte la asertividad. Entonces, creo que estos serán temas que hoy podremos tocar de una manera, digamos, pues no tan profunda, ¿no? Porque solo vamos a hablar acerca de una hora,
pero sí quisiera que desde tu experiencia, que ya son más de 25 años, nos puedas compartir casos, experiencias y algo que siempre, siempre en estos en vivo que compartimos nos gusta es que nos comentes herramientas. O sea, si alguien mañana dice, bueno, de esta charla que escuché de Isbo, de Lino, de Frank, quiero aplicar algo, ¿qué será? Entonces, quisiera que nos compartas, por favor, unas herramientas muy prácticas que yo desde mi puesto de trabajo diga, desde mañana voy a revisar la posibilidad de comportarme de esta manera, de aportar a la empresa de esta manera. Quiero aprovechar, antes de darte la palabra, Lino, para saludar a los estudiantes del Diplomado Internacional en Sistemas de Gestión HSQ, quienes hoy nos acompañan. Les pido el favor que nos saluden, nos digan presente ahí en el chat, que nos den like, que compartan a las personas que ustedes consideren que les podamos apoyar con estos conocimientos, estas experiencias relacionadas a productividad y su relación con la cultura organizacional. Lino, te cedo la palabra. Por favor, compártenos herramientas, experiencias que tú digas. Esto nos puede servir a todos, obviamente desde nuestra experiencia, ¿no? No tenemos la fórmula mágica, como dicen, si no, no estaríamos aquí. Estaría resuelto hace siglos. O tal vez sí. Quiero que nos compartas esa, pues, de antemano, muchísimas gracias, ¿no? Por compartirnos tu experiencia. 25 años de experiencia, yo creo que pues, muchos de los que estamos aquí escuchando quisiéramos tener 25 años de experiencia. Recordé una parábola, ¿no? El joven quisiera tener toda la experiencia del sabio. Y hoy, pues eso es lo que tenemos. Estamos compartiendo experiencia para trabajar, actuar, vivir mejor dentro del ámbito laboral y quizás, seguramente también nos sirve para el ámbito familiar. Adelante, Lynn. Cuando tienes la experiencia, a veces también querrías tener esos menos años para tener inocencia en un momento dado, ¿no? De decir la que tenemos aquí liada a veces, ¿no? En según qué organizaciones y de según qué formas. Pero bueno, también es un reto en un momento dado y es una expresión muy manida, con lo cual no me entusiasma demasiado. Porque esto de que parece lo del reto, las ganas, el despertar los talentos y demás, hay que cogerlo con pinzas, hay que tener mucho cuidado. Porque si bien es cierto, la manera de implementarlo es clave. Y para eso la comunicación, efectivamente, es como herramienta la base, pero la base en esto y la base en todo. Solemos pensar que con el hecho de abrir la boca y saber pronunciar palabras y ponerlas en cierto orden, ya estamos transmitiendo mensajes. Nosotros cuando hacemos los cursos de formación en un momento dado o incluso dentro de una reunión que pueda ser con directivos y que pueda ser con personas que estamos tratando temas muy serios, pues hay veces que si viene al caso y bueno, pues el grupo de alguna manera es receptivo a ello, pues se puede recordar la infancia con los juegos que se hacían. Aquí en España hablábamos del teléfono estropeado, pero es un juego que se hace en todas las partes del mundo, en la cual una persona dice una frase al oído a otra, tiene que intentar hacerlo rápido, y lo que ha interpretado esa persona se lo dice a otra y bueno, pues si en el juego con que haya tres, bueno, a veces con que haya uno, pero con que haya tres, luego lo dices en voz alta y no es exactamente igual y los matices cambian y a veces no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es lo que ocurre en las organizaciones. No hace falta que sea una multinacional. A veces con que sea una pyme o una empresa familiar, mucho más cuando es una empresa familiar, por aquello de la confianza, por aquello de que se mezclan los roles que tienes en los hogares con los roles que tienes en las instituciones, pues de ahí vienen muchos de los errores que vamos cometiendo. Cuando se cometen errores o aciertos de una manera continuada, lo que se genera son hábitos y costumbres.
y esos hábitos y costumbres generan inercia. Entonces, las personas que puedan entrar nuevas a una organización absorben esa inercia. Entonces, si esa inercia va en la dirección o de la forma equivocada, cámbiala. Necesitas un esfuerzo bastante importante. ¿Qué ocurre? Pues que hay personas que dicen sí, a por ello, y lo quieren realizar, pero lo realizan de cara al conjunto de empleados, por ejemplo, y no tanto en cuanto a la dirección, a la directiva o al líder, si es que coincide con el gerente, que no siempre es lo mismo. No podemos, aunque sean palabras que a veces utilizamos de forma sinónima, hay que entender que si son palabras diferentes, tienen matices diferentes y por tanto pueden ser conceptos distintos. Entonces, líder, empresario, emprendedor, director, jefe, son conceptos distintos. Entonces, dentro de un organigrama, dentro de cómo están repartidos los roles en una empresa, puede que el líder no coincida necesariamente con un directivo o directiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Cómo las habilidades, lo que ahora llamamos las soft skills, ¿sí? Esas habilidades blandas que no dejan de ser habilidades interpersonales, pues al final es la asignatura pendiente que hemos tenido desde la niñez. Y vuelvo a lo que decía al principio. Abrir la boca, juntar palabras y lanzar frases no significa que te estés comunicando. Decías tú que al principio, ¿no? que un líder saque información de lo que oye, no te digo nada de lo que escucha y de lo que no se pronuncia, de los silencios, de lo que hay en el ambiente. Esa escucha activa que se habla tanto en coaching, por ejemplo, otra de las herramientas, también hay que saber emplearla. Y la asertividad. La asertividad no deja de ser el hecho de que tú puedas expresar y decir lo que sientas, pienses o creas de la mejor manera posible, ojo, no para ti, sino para la persona que está escuchando. Con lo cual, imaginémonos que yo me expreso en español y a la persona a la que me voy a dirigir se expresa en japonés. Pues no me queda otra que al menos comprender la riqueza que hay detrás de ese lenguaje. Son ejemplos, ¿vale? Ahora lo traducimos al departamento de marketing, creatividad y el departamento financiero, ¿vale? Imaginaros las reuniones. Si no las habéis vivido en primera persona, os lo recomiendo porque son interesantes. Y somos personas que tenemos experiencia y somos personas que tenemos mucho que aportar. Y coge todo ese talento y a ver cómo lo trasladas al día a día. Ahí vuelvo otra vez a la niñez. Hay un personaje de dibujos animados que no sé si se llama igual en los distintos países de habla hispana, que es Phineas y Ferb. Son dos hermanos que Phineas es la esencia de la asertividad. Si queremos coger ejemplos en esa línea, por ejemplo, valga la redundancia, ¿vale? Hay características como pueda ser la empatía cuando se trabaja para generar esa comunicación con los equipos, que hay que tener también cuidado, porque cualquier cualidad elevada al extremo se convierte en algo que no es una cualidad y de hecho es peor que hasta algún defecto. Y me voy a expresar en estos términos para ir rápido, ¿vale? Hay veces que la empatía lo que hace es que te arrastra al lugar del otro, en lugar de acercarte a intentar comprender, ¿vale? Cuando haya una negociación en una empresa, si la cosa está muy complicada, el objetivo primero, antes que para lo que nos hayamos reunido, es saber y entender qué son los puntos que nos unen. De esos puntos que nos unen, ¿cuáles estamos de acuerdo? Y esos son la línea que no podemos traspasar. Y a partir de ahí, esa va a ser nuestra medida. Cuanto más nos alejemos de eso, más tenemos que estar pendientes de volver otra vez al punto de partida. Cuando empecemos a añadir puntos de avance, pues esos se unirán a esa línea que no podemos retroceder. Son palabras, ¿vale? Son ejemplos, son vivencias
pero sobre todo es el día a día de cada cual. Entonces está la habilidad de poder traspasar o poder trasladar eso a los diferentes equipos con las diferentes cualidades que tengan. A veces es interesante hacerlo de manera externa, contratar a un asesor externo, a un consultor externo que tiene esa perspectiva y pueda tener una experiencia para facilitar, ¿vale? Pero también es verdad que esa persona no deja de ser externa y entonces a lo mejor no termina de empaparse de la realidad de. Entonces, si bien es cierto que va a hacer un buen trabajo, parte del tiempo que debe de invertir ahí es de cercanía a esas personas. Quiero decir, hay veces que las ideas son muy buenas, hay veces que incluso hay formas de medir, ¿vale? Sacas una información y sabes que el grado de satisfacción de los empleados en una empresa y por unas tablas, por unas preguntas, por unas encuestas te sale un ratio. ¿De qué manera estás seguro de que esas personas han contestado en la medida en la que se necesita, no que tú necesitas, sino que se necesita para sacar adelante los siguientes pasos? Porque claro, esa información la estás sacando para algo. Y ese para algo será en función de lo que estás analizando. Luego, herramientas hay muchas, metodologías hay muchas. El otro día nuestro compañero hablaba de la filosofía método Lean, ¿no? Esa forma de pensar que luego la puedes trasladar a diferentes procesos, diferentes partes, para luego instalar una forma de actuar. De ahí la diferencia, ¿no? Filosofía, metodología. Hay muchísimas. Luego, formas, pues también está lo que hablábamos antes, el coaching, el aprendizaje significativo, puedes hacer formación, puedes hacer charlas motivacionales, si es que fuera el caso. Por ideas hay infinitas. La cuestión es saber qué es lo que se necesita en ese sitio. Y para eso, como con las personas, el autoconocimiento, la herramienta, ¿no? Entonces, de ahí también ahora arrancaría con lo que es el liderazgo ético y la importancia que tiene la palabra cultura, puesto que en diferentes lugares se entienden las cosas de diferentes formas y no significa que sean mejores o peores. Hay que saber que ahí se entienden las cosas de otra manera, más o menos, aunque haya puntos en común. Entonces, todas estas cuestiones, mételas en en una bolsita o en un cacharrito de dados, agítalo y a ver qué es lo que te sale. Esa reflexión está muy buena, que hacemos para mezclar todo eso y posibilitar que realmente funcione, ¿no? Y son cosas, de las cosas que acabas de decir, me queda sonando mucho, en primer lugar, que es la posibilidad de conocernos, ¿no? De conocernos, de revisar qué estamos haciendo. Creo que es importante tocar esa posibilidad de revisar nuestro ego, nuestra autoestima. A veces pecamos por tener la autoestima muy baja o muy alta y al final cometemos errores por un lado o por otro y tener ese equilibrio. A propósito de eso, les recomiendo mucho un autor que se llama Eckhart Tolle. Es un genio de esto que de una manera muy bonita nos habla y nos explica acerca de controlar el ego, de tener esa posibilidad de ser humildes, escuchar a las personas. Tal vez que si alguien me dice que cómo me siento o cómo me ve, puede ser que se equivoque, pero si ya 3 personas me están diciendo que me ven de una determinada manera, ya puedo también tener en cuenta esas apreciaciones y revisar dentro de mí cómo puedo corregirlas. Y eso va a influir en la comunicación del grupo, en la influencia que tengamos sobre los demás. Me parece muy interesante las experiencias, ¿no? Que para reconocerlo, Lino pues tiene experiencias, como lo comentaba, desde experiencias unipersonal hasta en multinacionales, apoyando a equipos, apoyando organizaciones, apoyando
gerentes, y pues todo lo que nos compartes es súper bienvenido. Aquí quiero aprovechar para saludar a Pablo Aulia, que te agradece ahí en el chat. Dice gracias por trasnocharte, porque somos conscientes que en España ya pasó la medianoche y Lino pues ha decidido compartirnos su tiempo, compartirnos conocimiento. Estamos muy agradecidos por eso. Igualmente saludamos a Alexandra, a Grace, a Mario Fernando Díaz, a Andrés Viveros, que nos acompañan. Teniendo en cuenta todo esto que generosamente nos has compartido, me gustaría especialmente que analicemos la posibilidad que sucede mucho, seguramente en todo el mundo y en los países latinoamericanos, es esa posibilidad de llegar a algo que ya hacía referencia previamente, a trabajar en una empresa que posiblemente sea, que tenga un estilo de liderazgo y tenga una forma de trabajar en la que muchas personas no van al ritmo que yo quisiera, lo digo yo para tener en cuenta que podría ser cualquier persona, que yo quisiera que vayan, ¿no? Es que a mí me gustaría que todos estén corriendo, todos estén al ritmo que yo voy, y por necesidad, que es algo complejo, o al final son nuestras decisiones, que me gustaría que nos compartas un método, una forma, una estrategia a través de tu experiencia, como alguien que llega con toda la emoción, con toda la energía, y se encuentra con equipos de trabajo que quieren ir a otro ritmo, a un ritmo tranquilo, lento, y a veces se generan problemas por eso. ¿Qué nos podrías compartir, Lino, acerca de eso? Hay alguien que quiere correr, pero el equipo le dice, espere, aquí se trabaja despacio y tranquilo. ¿Qué posición, qué herramientas comunicacionales, qué actitud? Creo que ahí también Esa es la podrías palabra. complementar. ¿Qué actitud puedo manejar a partir de eso? Paciencia. Paciencia y reflexión. Es decir, lo comentabas hace un momento, ¿no? Si una persona te comenta algo y tal, vale, si te lo empiezan a comentar dos o tres, pues ya empiezas a plantearte, no se trata de que dudes de ti mismo o de ti misma, se trata de que a lo mejor simplemente te fijes un poco y dices, oh, mira, pues del 100% no, pero cuarto y mitad, pues va a ser que sí, que a lo mejor va por ahí. Aquí solemos decir, ¿por qué conduce todo el mundo en dirección contraria? Bueno, pues a lo mejor tienes razón, pero también hay que recordar que los salmones suelen hacer eso y el final no es muy agradable, ¿no? Si es que lo queremos ver de esa forma. Hay una palabra con actitud, fluir. Empezamos a meter conceptos a lo mejor un tanto más no sé si la palabra es espirituales, desde luego está claro que vienen corrientes de pensamiento oriental en ese sentido, de quietud de la mente, ¿no? Y demás. Aquí pienso, ¿no? Antes de decir nada, hay que tomarse las cosas como un proceso, ¿no? Entonces, muchas veces entramos en los sitios como elefante en cacharrería. Es decir, bueno, ahora vengo yo y ya sé cuáles van a ser las soluciones y las voy a implementar. Muy bien, pero has contado con quién tiene que hacerlo, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, cuánto tiempo llevan haciendo las cosas de una determinada manera, qué se dio para que se hiciera eso. Hay una cuestión que se llama constelaciones, empezaban con las constelaciones familiares, también se entra dentro de la empresa.
analizar todo esto al fin y al cabo, ¿no? Luego le podemos poner los nombres más o menos nuevos que queramos o ver por qué se está hablando de esa forma. Pero al fin y al cabo lo que quiere decir es que hay empresas a lo mejor que se generaron o crearon, imagínate, en 1950, pues a día de hoy a lo mejor no queda un empleado de aquella, pero sí las consecuencias de las decisiones que se hicieron en aquel momento. Es lo que estábamos hablando del ambiente, ¿no? En un momento dado. Ahí viene el tema de entender como cultura organizacional que perteneces a algo mayor que tú, ¿no? Que estás en un sitio al que aportas y que debería también aportarte. ¿Qué significa eso? Pues entender que es un conjunto holístico en el sentido de que lo que le pase a una parte va a repercutir en otra. Se suele decir o se suele solicitar en general que tu jefe, tu jefa, tu directivo, tu coordinador, la palabra que toque en ese momento, pues sea comprensivo, se dé cuenta de determinadas cuestiones, etcétera. Vale. ¿Y si lo hacemos nosotros como empleados? Entender la soledad del gerente, del directivo, de la persona que tiene que tomar decisiones en base a una información que a veces es incierta. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Alguna vez alguien entra en el despacho de su jefe o jefa a ¿qué necesitas? Claro, ¿qué ocurre? Que si no hay unos buenos cimientos, pues puedes decir en qué te ayudo y acabar a las 10 de la noche tu trabajo cuando tu jornada llega a las 6 de la tarde. Es decir, esto tiene que ser un ejercicio de responsabilidad de todas las partes. Ahí viene vinculado con lo que se entiende liderazgo ético. Es aquella capacidad que todas las personas deben de cultivar para dirigirse a sí mismas, para llevar a buen fin lo que una hace. Y ya no te digo nada si eres el responsable de coordinar de la manera que sea el trabajo de otros. De una manera ética no implica moralidad, no se trata de algo filosófico. Una manera ética es esa inteligencia emocional, que es la que puede pilotar uno mismo sobre sí mismo, trasladada hacia el otro. ¿Vale? A través de las neuronas espejo se sabe cómo funcionamos a nivel social y la necesidad que eso es dentro del ser humano. Entonces, en una organización, todo esto que puede quedar súper de otra galaxia, se está aterrizando y se está contemplando. Empieza a haber ya formación antropológica, si me apuras, ¿no? A la hora de generar y crear y avanzar. En un sistema que es global, quiero decir, pues a lo mejor antes había pequeñas o medianas empresas que con repetir algo que ya habían aprendido de una determinada manera, luego los siguientes pueden ser herederos, ¿vale? Poco más o menos hacen poco más o menos lo mismo y pongo mucho énfasis en poco más o menos. Aquello de otro país, pues es otro universo y no tiene nada que ver con ellos. Esto se acabó. Esto ya no es así. Hay pymes, hay empresas muy pequeñitas que a lo mejor sus productos y servicios están demandándose en la otra parte del mundo. Hay pymes muy pequeñitas que están a punto de cerrar y a lo mejor hay una parte del mundo que estaría deseando tener sus servicios en un momento dado. Evidentemente se analizan los costes y demás, pero con todo el avance tecnológico y el salto que ha supuesto 2020 en muchas situaciones, pues también nuestra cabecita tiene que ir, ese sistema de creencias que hablábamos, pues tiene que ir acomodándose de otra manera. Y para eso se necesitan a los demás. Donde yo no llego, seguro que llegas tú. Cuando yo no pueda, seguro que puedes tú. Pero cuidado, cuando tú no puedas, yo tengo que hacer por estar contigo. Tengas el cargo que tengas, ¿vale? La persona que coge el teléfono, que descuelga el teléfono, tiene una responsabilidad muy importante porque es la primera voz que escucha otra persona al otro lado y es la imagen que se va a llevar de entrada de tu empresa, por ejemplo.
La persona, ahora ya con el tema del COVID, pues el maravilloso mundo de la limpieza también ha tomado un protagonismo, ¿no? Pero si yo me dedico a trabajar en mi despacho, en mi mesa de trabajo, y luego cuando me voy no tengo un cierto orden de la manera en que lo dejo, la persona que viene a cuidar que ese espacio esté limpio y que sea un sitio saludable para trabajar, no puede ejercer su trabajo. Entonces hay que comprender que cada uno juega un rol. Es importante cuidar todo esto, y es importante asumir que no lo hemos estado haciendo o que lo hemos hecho en dirección contraria. Y ahora toca de manera consciente, luego toca mayor esfuerzo, querer variar el rumbo, pero se puede hacer. Es un reto y a veces incluso hasta puede ser fascinante. Bien, pues lo que has dicho, la verdad me tiene pensativo respecto a todas las posibilidades que abres, ¿no? Respecto a la pregunta que hice de cómo soportar esas situaciones, esa entrada a equipos de trabajo complejos, a los que, entre comillas, no van a mi ritmo. La palabra clave es la paciencia, ¿no? Y también podríamos ahí alinear es la asertividad a través de la paciencia, ¿no? Un buen coach, amigo, que próximamente espero invitarlo también, que es además un excelente empresario, decía, a veces a uno pues se la sacan, ¿no? Se la vuelan, no sé, dependiendo de dónde nos escuchen, pues nos sacan de casillas. Sí. Y él decía que en ese momento, pues lo que hay que hacer es calmarse, calmar ese cerebro reptiliano, ese cerebro animal que tenemos por dentro, y que tenemos la opción de decir, permíteme, tengo 48 horas, hizo una regla en su familia, es decir, dame 48 horas y te responderé de manera asertiva, porque en el momento va a haber problemas que, pues, mínimo un insulto, hasta un golpe puede volar por ahí y puede sonar exagerado, pero pues hemos visto los congresos como después de debatir por horas terminan dándose puñas en varios países, ¿no? Entonces, es simplemente que no se tomaran ese tiempo. ¿Ibas a decir algo? Dime, dale. La cuestión es que cuando uno trabaja en esa línea de autoconocerse, de conocer sus emociones, toda la parte de la inteligencia emocional, creo que es muy importante que entendamos que el objetivo jamás debe de ser la perfección, entendiendo como la persona medida, que siempre va a estar, que no sé qué. Si encuentras a alguien así, cuídalo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque esa persona por dentro está sintiendo exactamente lo mismo que tú, le están dando las mismas ganas que a ti. O sea, lo que pasa es que se ha trabajado de una manera en la cual su tiempo de respuesta le permite enfriarse. La empatía te debe de permitir ese enfriamiento que necesitas en un momento dado para no saltar o no contestar o no lo que te llama, lo que te nace, ¿vale? Sí. Una vez que has conseguido eso, vuelves a tu posición. Es decir, no se trata de querer caer bien a todo el mundo, no se trata de decirle a todo el mundo que sí, no se trata de decirle a todo el mundo que no. Se trata sencillamente de eso, de utilizar, y al final es como manejar, ¿no? Conducir un carro, un coche. Al principio son tantas las indicaciones que dices, madre mía, en la que me he metido. Y luego llega un momento en que eres capaz de ir hablando, y esto no indica que lo estés haciendo bien, cuidado, pero sí que eres capaz de ir hablando por teléfono con tu madre, por ejemplo, contándole no sé qué, o que tu madre te esté contando, le estás dando el biberón o el agua al niño detrás, a la vez que estás viendo cómo te pasa un ciclista que no debía, ¿vale? Entonces, la maestría, la sabiduría, las ganas de querer hacer eso, pues depende también de las motivaciones. Y las motivaciones
tienen que ser para cada etapa del proceso que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo hago yo que estas personas vayan al ritmo que yo quiero? O porque van demasiado rápido o demasiado lento para lo que a mí me gusta, o donde yo me veo cómodo o donde creo que deberíamos de estar. Bueno, pues ponte el proceso, ponte un tiempo, y un tiempo que sea realista, por favor. En un mes, no, ¿vale? Pero a lo mejor en un mes sí consigues detectar a la primera persona que va a ser parte de tu equipo en eso. Que no hace falta que se lo digas tal cual, sino que dices, ah, mira, esta persona de esta manera resulta que sí. Voy a ver cómo lo hago, porque a lo mejor yo no me puedo acercar al grupo, pero a través de esta persona sí, y esta persona me va a hacer entender el grupo. Ahí sí tienes una meta realista de un mes, por ejemplo. Me lo estoy inventando, ¿vale? Muchas veces no fallan ni los procesos, ni las personas, ni lo que fallan son las expectativas. Por ejemplo, este fin de semana ordeno la casa, sacamos las tareas de no sé qué, nos vamos a la playa que hace muy bueno, o ahora allí es invierno, y hacemos no sé cuantitos. Y luego resulta que no has hecho ni la plancha. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Porque el tiempo sigue siendo el mismo. Otro factor, hagámonos amigos del tiempo. ¿Qué es eso de que no me da la vida? que tengo el mismo tiempo que otras personas que hacen no dejan de hacer. Pues, ¿cómo me organizo? Entonces, todo ese tipo de cuestiones se trabajan, pero se tienen que trabajar con conciencia y con ilusión. Cuanto más difícil es algo, más ilusión debería haber. Y si la ilusión la pones toda tú, pues lo llevas mal. Pero si eres capaz de generar como primer paso esa ilusión y mantenerla, pues esos son los líderes, las personas que hacen de manera innata un acercamiento a otros y pueden influir en esos otros. Los que dirigen son las personas que tienen un rango y un poder para poder decir vamos a ir por aquí o por allá. Son cuestiones diferentes. Los que emprenden son aquellas personas que tienen las ganas y la curiosidad y a lo mejor el emprendimiento requiere eso, que tú estés en la fase inicial de un proceso. No hace falta que sea una empresa como tal, sino en la fase inicial de un proceso. Pero una vez que el proceso avanza y se consigue, esa persona necesita un nuevo aliciente. No implica que luego vaya a ser el jefe de área de no sé qué porque haya sido capaz de poner la normativa no sé cuántos. Me explico, ¿no? Un poco más o menos porque es bastante complejo, pero eso es el don de gentes. Y querer estar en sociedad y querer conocer a los que tienes al lado y luego pues no utilizar esa información para hacer daño o como muestra de poder, de un poder malentendido, ¿vale? De ejercer un poder que al fin y al cabo no estás consiguiendo realmente nada, porque lo estás imponiendo. Y en el momento en que esa imposición no te valga, lo vas a intentar con otra nueva imposición más dura. Pero ¿quién pone puertas al campo? Y una siguiente, y una siguiente, y una siguiente. ¿No sería más sencillo, dentro de la dificultad, hacer que las personas entiendan, sientan que pertenecen a, que están dentro de, que están vinculados con? Y hay muchas formas de hacer llegar a un empleado, de un coordinador, según las características, ¿no?, de los sitios. Suena un poco utópico, ¿vale? Por la dificultad. Pero si asumimos la responsabilidad, es real, se puede hacer. Bien, bien, me gusta eso que acabas de decir. La verdad sí, ya analizando y entrando al tema suena algo bastante complejo, utópico, y mira que generalmente lo descuidamos, ¿no? O sea, estamos pendientes de los números, pendientes del procedimiento, del protocolo, de que si la pared está bien pintada, pero no nos damos cuenta de que si estas cabecitas que están dentro de la organización están conectadas, están contentas, están enfocadas en lo que deben hacer. Me gustó mucho lo que dijiste respecto al manejo del tiempo, es lo que la vida nos da, dices, y qué hacemos con eso, ¿no? Ojalá algún día también en estas sesiones podamos estudiar acerca de la administración del tiempo para aterrizar, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que no tengo tiempo, pero es
repito, lo que la vida nos da es lo único que tenemos, la energía, y depende de nosotros lo que hagamos con ese tiempo. En ese sentido, también quiero complementar acerca de lo que voy entendiendo acerca de lo que nos compartes. Me gusta mucho esa frase que usas de la soledad del gerente, ¿no? Del líder. Muchas veces el emprendedor, el gerente, el dueño de negocio se siente solo, ¿no? Y dentro de su ego y dentro de su humildad puede decir, ay, es que esto está muy complicado y no le veo salida. Seguramente en ese momento hace falta darle una revisada al equipo de trabajo, a sus pensamientos, a sus comportamientos, a sus valores, a su nivel de disciplina, de gestión del tiempo, y ahí es donde cabe perfectamente la gestión de la cultura organizacional. Claro. Quiero alinear, aprovechando que aquí está el equipo que están trabajando el diplomado en sistemas de gestión, acerca de justamente eso. Muchas veces queremos certificarnos, queremos vender más, queremos ganar más dinero, y todo eso pues es nuestra visión. Queremos internacionalizarnos. Aprovecho también para resaltar esa visión que nos da, ¿no? Entonces era muy complejo internacionalizarnos. Y ahora, a través de esta pandemia, nos hemos dado cuenta que pequeñas empresas ya están exportando, ¿no? No fue mucho. Y la frase que dijiste, puede ser que mientras yo estoy cerrando, alguien me esté necesitando, ver esas posibilidades. Te dejo que ibas a decir algo y continúa, dale. No, yo te escucho, sigue. Ya. Bueno, ya para ir cerrando esta sesión, pues la idea es aprovechar al máximo el tiempo nuestro. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan, a las personas que nos comentan, nos dan like, nos comparten. Eso pues nos da luces de que son cosas que les interesan. También pueden dejar los temas que ustedes quieran que tratemos en futuras sesiones. Por favor, cuéntanos, bueno, todas las empresas, pues las empresas medianamente organizadas e incluso las que no, empiezan o van en el camino con una visión. Dicen, bueno, yo en el 2025 o en el 2030 vamos a hacer, a tener, a hacer esto. ¿Cómo la cultura organizacional, o sea, yo cómo podría gestionar mi cultura organizacional para que esa visión que la tengo de pronto pegada en la pared y que a veces pasamos como mirándola de ladito para no recordar esos grandes retos que tenemos? ¿Cómo hago yo para que desde hoy diga, esa visión que tengo, pues a través de la cultura organizacional se puede hacer realidad? Pues tal y como lo has enunciado, a mí me suena a la carta de los Reyes Magos, ¿vale? A veces aprendemos cosas en un momento de nuestra vida que luego no aplicamos en las siguientes. En realidad lo que estás expresando es algo que quieres conseguir y lo enumeras en un momento dado. Vale, pues imagínate que yo a mis Reyes Magos les quiero pedir un Ferrari, ¿vale? Y ahí lo dejo, porque más claro, agua. Entonces llega el momento clave, yo tengo ahí mi ilusión, salgo y voy a donde los Reyes Magos me dejan a mí las cosas y veo que hay una cajita así. Y digo, ¡oh! Perfecto, ya está. Las llaves. Porque el cerebro lo que hace es asimilar lo que yo deseo con lo que tengo delante. Entonces, de alguna manera me hago algún truco que digo, las llaves. Ya está. Y entonces luego cuando cojo la cajita y la abro, la desenvuelvo, pues veo un Ferrari en miniatura. A ver qué vaya. En miniatura, ¿no? Una pequeñita, una réplica de estas, ¿no? Para poner en una repisa o algo así. ¿Qué ha fallado ahí? Vale, volvemos otra vez a la comunicación con uno mismo. Cuando uno expresa y expresa en esos términos de visión, debe de expresar en afirmativo, tiene que ser realista, es decir, que el cerebro se lo crea, tiene que ser alcanzable, medible. Son una serie de cuestiones que son tan sencillas
pero que las hemos aprendido tan mal que se vuelven muy complejas. Entonces, eso sería una de las cosas para la visión y la cultura organizacional. ¿Por qué lo digo así? Porque de cómo funcione las creencias y cómo exprese la directiva va a generar ese ambiente que hablábamos al principio y esa inercia en el resto del equipo. Entonces, es muy importante que desde los que tienen que coordinar, y me da igual el tamaño de la empresa, tengan muy claro el mensaje y lo sepan expresar. Hay una manera que es luego que esa misión, visión, valores y demás se asegure uno que va llegando a todos los trabajadores y a todos los estamentos, todos los departamentos, etcétera, y que se intercomuniquen también. Pero que la información también vaya al revés, es decir, de las personas que al final ejecutan muchas veces esas decisiones que se han tomado en un despacho, por decir algo, luego les llegue una información veraz de cómo se implementa eso y si se hace, no se hace o de qué forma corregirlas. De ahí la importancia también de medir. No se trata de querer quitar la parte emocional de nuestra forma de pensar, pero sí utilizarlas y combinarlas. La parte de la emoción, la parte de las relaciones sociales, para poder instaurar una forma de trabajo agradable y sana, y la manera de racionalizar para que eso lleve un orden, podamos poder medirlo y salte la información lo antes posible para que los errores sean lo menores posible, ¿no? Esa tendencia cero que hablaba el otro día nuestro compañero. Para aprender a expresar, por ejemplo, nosotros utilizamos programas de radio cuando trabajamos con personas y directivos, porque hay muchas veces que te llega un cargo y te llega por lo que te llega. A lo mejor porque has cumplido 5 años y cada 5 años uno hace, ¿no?, dentro de su empresa los trienios y cosas así. Y dices, vale, y pues si yo era buenísimo haciendo X, ¿por qué ahora me pones a hacer Y? Bueno, pues a lo mejor es una necesidad de la organización y eso es lo que te ha tocado. Bueno, pues hay una cuestión que es expresarse. Pues puede ser un ejercicio muy bueno el hacer programas en ese sentido. Luego ya si eso se quiere emitir, subir en redes o demás, eso es otro tema, ¿vale? Pero a la hora de querer, pues eso, no te vas a grabar a ti mismo porque a lo mejor te quedas ahí cojo, pero lo puedes generar como una actividad. Depende del sitio, depende de lo que el grupo o quien te haya contratado quiera realizar. Pero formas hay. La cuestión es que se busquen. La cuestión es que no se descarten ideas por descartar. La cuestión es que cuando entiendes que estás en otro momento, puedas también retomar esas ideas que en un inicio igual no eran buenas, pero a lo mejor ahora sí. A lo mejor lo que no era correcto era la manera o los plazos de implementarlo y ahora eso ya lo hemos aprendido. Hay un ejercicio muy bueno cuando te gusta un libro muchísimo y te lo has leído en diferentes momentos de tu vida. Ese libro es el mismo, pero tú te vas a saltar otro tipo de cuestiones. Eso es lo que tú has cambiado. Eso es lo que has evolucionado, ojalá, o lo que has variado. Por eso es importante dejar constancia y registros, ¿de acuerdo? La información, al fin y al cabo, es la importante. Cómo utilizas esa información es lo que debe de establecer la dirección de una manera ética. Genial, genial. Me dejas con la cabeza grande, con tantas ideas, y dentro de eso me pongo a pensar acerca, bueno, entonces yo tengo una visión, si la quiero cumplir, lo que voy a hacer es basarme en los valores, en la comunicación, en el trabajo en equipo, en comunicar muy bien, en mirar la asertividad que yo pueda tener, las estrategias, como tú dices, hay las maneras de comunicarla para que esa visión no se quede ya olvidada, que muchas veces dicen, pues cambiémosle la fecha, ya llegó el año, cambiémosle la fecha. Y eso en auditoría, sí, en auditorías sucede mucho, que dicen, se acabó el tiempo para la visión, ¿qué hacemos? No, cambiémosle la fecha y ya. Y como decían los coaches,
pues ponemos unas buenas excusas y listo. Entonces yo pienso que si, Soluciones hay. yo pienso que si tenemos buenas estrategias comunicacionales, tenemos buena cultura organizacional y todos los días recordamos, fijamos planes de acción, seguramente esa visión se va a cumplir. Quiero un poco aterrizar ya para finalizar. Eh, en este momento de pandemia yo me imagino el pensamiento de muchos empresarios, emprendedores, deben decir, bueno, ya eso de la cultura organizacional, pues como que qué perecita. Eso no me río porque en algunas zonas de acá dicen, eso acá no pegó, dicen, eso no aplica No acá. aplica. Pues, y pues yo creo que tenemos la responsabilidad profesional de decir que pues donde estemos hay cultura organizacional y lo que deberíamos hacer es gestionarla y en estos momentos de pandemia, de crisis, con mayor razón. Seguramente, muy seguramente, y lo digo por las empresas clientas que tenemos, las empresas que han logrado sobrevivir incluso y aprovechar estos momentos de crisis, es porque tienen una excelente cultura organizacional, unos líderes muy potentes, un trabajo en equipo basado en valores. Para poner ejemplos crudos y reales, espéreme la nómina, miren, por primera vez en la vida deberé sacar un crédito, espérenme 10 días, 15 días, y pues donde no hay cultura, pues se gana una demanda, no sé, o salen corriendo los empleados o los colaboradores y en otros lados yo miré casos en los que hubo mucho apoyo de parte de los colaboradores, es decir, mire, págueme medio tiempo, pero continuemos con la empresa. O por parte de las empresas dijeron, no vamos a despedir a ni un solo trabajador. O sea, aprovecharon esos recursos de reserva. Entonces, todo eso pienso que es cultura organizacional. Y para llevarlo quisiera que me ayudes a cerrar un poquito de eso, ¿no? O sea, cultura organizacional en pandemia. 5 minutos porque ya se nos va terminando el tiempo. Y quisiera cerrar, o sea, si a mí me interesa mucho, o sea, ya nuestros clientes es, bueno, ¿y esto qué gano yo con la cultura organizacional? ¿Qué gano yo? Si bajo los costos, yo puedo, puedo expresarlo, es decir, de una manera muy sencilla. Una persona que está encargada de atender a un cliente, si está en un buen ambiente de trabajo, alguna vez lo charlábamos con Lino, a veces uno va a que lo atiendan y los colaboradores están hablando de algo que no deberían hablar. Entonces, como yo incluso le comentaba, pues yo he decidido no volver a algunos sitios por las conversas que uno escucha. Entonces, y al contrario, donde hay una cultura organizacional de atención, de enfoque al cliente, de satisfacer al cliente de manera real, no porque está pegado ahí atrás en la pared, sino de manera real, pues ahí está clarísimo el retorno de la inversión de tiempo, de energía, de dinero que hagamos en la cultura organizacional. Es decir, un buen trabajador que permita una excelente atención y que permita que ese cliente vuelva, para mí es suficiente argumento. Te cedo la palabra ya para cerrar. Muchísimas gracias, Lino. Creo que nos has dejado con muchas preguntas, muchas posibilidades, muchas ganas de seguir aprendiendo y de darle la verdadera importancia a este tema que muchas veces se relega, se olvida, no se lo tiene en cuenta, a pesar de los 1000 problemas que decimos es que no sé cómo solucionarlos. Adelante. Pues mira, comentabas, ¿no? El hecho de los clientes, fidelizar a un cliente en un momento dado. Se puede hacer por precio o se puede hacer por calidad.
Y ahí tenemos las marcas de los móviles en las cuales pues ya vemos lo que pasa con según qué precios y ya sabemos lo que pasa con otras marcas que hagan lo que hagan. Ahí hay personas que, vamos, hasta piden créditos, piden dinero prestado o se dejan de otra serie de cuestiones por simplemente tener eso. Entonces, eso viene determinado por la marca, ¿vale? Ahora lo aterrizo todavía más. La marca, vamos a decir, el concepto de marca personal. Y me parece importante este tema, aunque estemos cerrando, porque tú lo has dicho, cultura organizacional ocurre quieras o no quieras, ¿vale? Entonces de ahí pongo el ejemplo de la marca personal. Es que no es algo que sea, o sea, a lo mejor puede ser nuevo el concepto en cuanto al nombre, la nomenclatura, pero esto es algo que desde que hay dos seres humanos ya hay marca personal. ¿De qué manera haces tú las cosas? Entonces cuando te llega un email de alguien, dices, uy, esto lo ha escrito tal persona, no me suena. O cuando de repente hay una tarea que no está hecha, dices, ¿me casa o no me casa? Algo le ha tenido que pasar. En cambio, hay otras personas que no, esperas que no esté la tarea hecha. Lo hagas conscientemente o no, con una intencionalidad u otra, eso está. Pues con la cultura organizacional pasa exactamente lo mismo y tú lo has dicho. Entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad de hacer las cosas de una determinada forma o de hacerlas de otra? ¿Por dónde se te está yendo mucho de los recursos, y no ya solo económicos, muchos de los recursos de poder fidelizar el talento que tienes dentro de tu organización? Porque la gente también se harta. Entonces, muchas veces llega un momento en el que dices, ¿y yo qué hago aquí? ¿Vale? Puedes perder eso. A tus empleados más valiosos no por nada en particular, sino porque a lo mejor podrían dar lo mejor de sí, pero en otras condiciones. Entonces, ahí también es cuestión de plantearse, ¿es la empresa que yo quiero, donde yo quiero trabajar? ¿Es de la forma en la que yo quiero desarrollarme? Bueno, pues a lo mejor te toca hacer un cambio o te toca liderar tu propio emprendimiento, igual no lo puedes hacer ahora, te empiezas a plantear cómo hacerlo como un proceso. Pues la empresa lo mismo, ¿qué tipo de personas estamos contratando? ¿Qué tipo de formas estamos haciendo? En un equipo de fútbol se ve muy claro. Pueden ser estrellas cada uno en sus posiciones de profesionalidad, pero en conjunto no. Entonces, todo este tipo de cuestiones son muy importantes porque al fin y al cabo lo que hacen es que todos los días de tu vida que vas a realizar una labor profesional puedas pensar, cada vez que suene el despertador, otro día. O puedas decir, venga, otro día. Tampoco te estoy diciendo, venga, otro día, porque no, sería igual de extremo, ¿no? Pero venga, ¿por qué no? ¿Vale? Empezando por la propia dirección. Es terrible, ¿no? En un momento dado. Y oye, si tu objetivo es sacar un beneficio económico, pues ya sabemos cómo se hace. Pero es que ese beneficio económico también está respaldado por un equipo que reme todo el mundo en la misma dirección. La productividad, tengo que estar detrás de ti para que hagas 5, lo que sea. Pues oye, a lo mejor si mejoro tus condiciones de ventilación para que tengas oxígeno, que puedas descansar igual cada 10 minutos, en fin, cada puesto de trabajo requiere unas cosas, ¿no? Es que igual te sale solo. Es que a lo mejor lo que tardabas en hacer antes tal, lo haces de otra forma. O da pie a que tengas un tiempo optimizado y te des cuenta de cómo estás haciendo tu propio trabajo. Y de repente dices, oye, ¿y si yo aquí hiciera no sé el qué? Pues igual mejorábamos. Hay muchas razones por las que hacer esto de una manera consciente. Pues bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Liliana Noelia. Gracias por trasnocharte, por compartir conocimiento, demostrando un verdadero ejemplo de cultura organizacional, de trabajo en equipo, de valorar
a las personas que están interesadas en estos temas. Y esperamos poder compartir de estos y otros temas contigo. Cerramos invitándolos a conocernos un poco más. Somos una empresa dedicada a la asesoría, a la capacitación, a apoyar con software especializados para la certificación ISO en diferentes normas, en gestión ambiental, calidad, seguridad y salud en el trabajo, en seguridad de la información. Llevamos más de 15 años con experiencias exitosas a nivel internacional. Estamos apoyados por entidades como el Ministerio de las TIC, apps.co, ProColombia, el sello Compra lo Nuestro, el Ministerio de Comercio, y estamos trabajando directamente como afiliados de la Cámara de Comercio, quienes también nos han apoyado, y con el DICONTEC estamos trabajando con asesoría directa para la certificación de nuestra organización. En 8 días estaremos acompañándolos con una sesión relacionada con la importancia de la seguridad de la información a través de una de las normas que ya aplican, que muchos empresarios desconocemos todavía, que a pesar de que todo se ha trasladado a la nube, al internet, todavía no sabemos cómo asegurar todo ese conocimiento, toda esa información. Entonces, esperamos vernos en 8 días, en la siguiente semana. Muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo a todos. Esperamos seguir contando con sus buenos comentarios, con sus likes. Por favor, compartan. Un abrazo, querida Liliana Noelia, y nos vemos en la próxima oportunidad. Puedes despedirte, por favor. Muchísimas gracias. Pues como equipo que hemos estado, los que hemos hablado, los que en voz alta, digamos, los que habéis estado escribiendo, los que nos verán en veces posteriores, en ocasiones posteriores, pues como equipo completo, muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención y por todo lo que nos vais haciendo llegar y nos haréis llegar. Listo, muchas gracias, felicidades, hasta pronto.